posible. Ok, semejanza. Como tal nos dice en una introducción que una semejanza entre dos figuras geométricas viene definida exclusivamente por la condición de que la distancia entre cualquier par de puntos de la primera figura, dígase A y B, dividida entre la distancia de sus correspondientes puntos de la segunda figura, dígase A' y B', es constante. Este valor se llama razón de semejanza. Aquí hay varios autores, muchos de ellos manejan su razón de semejanza con la letra griega alfa, y hay muchos que la manejan con la letra R minúscula. ¿Sí? Las dos son válidas. Yo prefiero manejarla con la R minúscula. ¿Por qué? Porque la letra griega alfa en un momento la ocupamos para los ángulos y entonces vamos a estar confundiendo el ángulo con la razón. ¿De acuerdo? Es una de las razones por las cuales prefiero mejor la R que alfa. Una semejanza se puede expresar como una composición de rotaciones, traslaciones y reflexiones. Por lo tanto, la semejanza puede modificar el tamaño y la orientación de una figura, pero no altera su forma. Y la podemos hacer más grande, más pequeña, pero seguirá siendo la misma forma en cualquier circunstancia. Para lo cual vamos a tener la ecuación, y si reúne estas propiedades equivalentes, será semejante. Tendremos entonces aquí el triángulo ABC. Este simbolito que está en medio de los dos significa semejanza. Tendremos el triángulo ABC semejante a A', B', C' del otro triángulo, donde el ángulo A debe de ser igual al ángulo A', el ángulo B debe de ser igual al ángulo B', y el ángulo C debe de ser igual a C'. Si cumple estas, cumplirá esta, donde nos dice que A' debe de estar dividido entre AB, A'C' debe estar dividida por AC, y B', C' debe estar dividida por BC. Para que sea semejante debe de cumplir esta situación. ¿Sí? La conoceremos como la ecuación de la semejanza. Entonces, veamos esto, sus características. ¿Qué características debe de cumplir? Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Ahí no tenemos ningún problema. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales, ¿sí? Porque no podemos tener dos iguales y uno desigual. Tendrá que cumplir la misma situación. Una semejanza es la composición de una isometría con una homotesia. En la semejanza se pueden cambiar el tamaño y la orientación de una figura, pero no se altera su forma. Seguimos manteniendo la forma. Por más que lo movamos o lo rotemos, seguirá manteniendo esa forma. En los triángulos semejantes se cumplen las condiciones siguientes. Los ángulos homólogos son iguales, ya no lo había mencionado en la fórmula. Alfa igual a alfa prima, beta igual a beta prima y gamma igual a gamma prima. Los lados homólogos son proporcionales, también nos lo mencionó la fórmula. A sobre A prima, B sobre B prima, C sobre C prima, y nos va a dar la razón de semejanza. A esto me refería con la R y el alfa. Yo prefiero trabajar la R, y para no confundirlo con el valor angular en un momento dado. ¿Dudas o preguntas? Si alguien no alcanza a copiar algo, no se preocupen, les mando la presentación al grupo al rato. Yo no le entendí el de ecuación de la que pasa ahorita. ¿De la que pasó ahorita?
¿Cuál? ¿De cuál? La otra. Esta. Esa, sí. No la Esta, entendí esa. es que esta se está desglosando por partes. Mire, aquí tenemos con respecto a los ángulos. Aquí lo estamos manejando con respecto a los ángulos. Lo estamos manejando con valores de letras aquí. Letras arábigas. A igual a A'. Estos son los ángulos. Y aquí lo estamos manejando con letras griegas. Alfa igual a alfa prima. Nada más lo estamos desglosando con respecto a esta ecuación que nos dieron en un inicio. ¿De acuerdo? Ah, ya, 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 ya. Ok. Trujillo Sereno, por favor, su micrófono. Gracias. Carrasco Hernández, Fernando. Por ahí tiene varias faltas, ¿eh? Recuérdense que para su examen, pues está un poquito desfasado. ¿Cuántos tengo, profe? Pues yo nada más tengo aquí 2 asistencias suyas. Carrasco, Chávez Carrasco. Sí, tengo 2 asistencias. Entonces, hay que ponerse al corriente, por favor, ¿eh? ¿Ya pasó lista, profe? Ya. Se cumple. Me puso falta, ¿verdad? ¿Me puso falta a mí también? A mí también me puso falta, profe. Al final vemos las faltas. Sigamos con esto, por favor. Al final vemos las faltas. Se cumple que la razón de los perímetros de los 2 triángulos semejantes es también la razón de semejanza y que la razón de sus áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. ¿Qué pasa aquí? Sabemos que para el perímetro es la suma de los lados. En el primer triángulo tendremos A más B más C. En el segundo, A' más B' más C' y nos arrojará la razón de semejanza. O para el área del primer triángulo, el área del triángulo primo y nos arrojará la razón al cuadrado. Para saber si 2 triángulos son semejantes, no es necesario conocer sus 3 ángulos y sus 3 lados. Existen 3 criterios. Y estos criterios vamos a ver que este es el primero. Que tenga 2 ángulos iguales. Ya no los había mencionado con anterioridad. Que si 2 ángulos coincidían con el otro triángulo, el tercero tenía que ser igual. ¿Sí? Para lo cual sabemos que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo nos debe de dar como resultado 180 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo alfa primo y el ángulo alfa beta primo. Los 2 ángulos son correspondientes a los ángulos, por consecuente el ángulo C, llamémoslo gamma, será igual. Y tendremos entonces esta razón. Si alfa es igual a alfa prima y beta es igual a beta prima, entonces los triángulos A, B y C, perdón, ABC y A', B', C' son semejantes. Si cumple con este criterio de que 2 ángulos sean iguales, los ángulos van a ser semejantes. En el caso de criterios de igualdad de los ángulos, nos dice que los 3 lados homólogos son paralelos. Los 3 lados de un triángulo son perpendiculares a los homólogos del otro. Aquí lo vemos. Perpendicular nos forma nuestro ángulo de 90 grados y paralelos nos forman nuestro ángulo de 90 grados. Quiere decir que cumple con el criterio de igualdad de los ángulos. ¿Sí? ¿Dudas, Yosahandi?
entendimos. Morales, Sara, Carrasco, dudas. No, profe. Trujillo, Arellano, Reyes, García, dudas. ¿No? ¿Vamos bien? Yonca, Villalobos, Arroyo, Úrsula, dudas, ¿no? Ok. Continuemos entonces. En el criterio 2 nos dice que son proporcionales dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Me está diciendo que B y B', C y C'. Tengo estos lados. Nos dice que son proporcionales. Quiere decir que si yo divido B y B', C y C', me va a dar una razón de igualdad. Y asimismo me está diciendo que el ángulo comprendido entre ellos, entre estos dos y entre estos dos, dígase alfa y alfa', van a ser o deben de ser iguales. ¿Sí? Señorita Saraí, la veo como que se me perdió. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. López Barrera. Profe, ¿me puede volver a explicar esa parte porque no la entendí? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién fue? Yo. Aguilar. Que si me podría volver a explicar esa parte que no la entendí. Ok. Esta parte nos dice, aquí nos dice que tengan dos lados proporcionales. ¿Cómo vamos a sacar la proporcionalidad? Nos decía la ecuación al principio que debe de ser B sobre B' y C sobre C'. Si al momento en que yo haga las divisiones de estos dos lados me da el mismo valor, ¿sí? Se cumple esta primera parte. Se cumple esta primera parte. Ya nada más necesitaría yo ver que el ángulo comprendido entre ellos dos, que es aquí entre B y C, y B', C', en esta sección que está aquí, que el ángulo sea igual. Alfa debe ser igual a alfa' para que se cumpla esta condición. No sé si quedó ahora sí. Señorita Aguilar. No, sí, ya la entendí. ¿Quién fue? Gracias. ¿Quién fue? Sí, gracias. Ok. Bueno. Entonces, pasemos al criterio 3. Y el criterio 3 me dice que tenga sus tres lados correspondientes proporcionales. Aquí aplicamos la fórmula del inicio, donde nos dice que A sobre A' igual a B sobre B' y C sobre C', para que nos dé la razón de semejanza. Tenemos entonces que el ángulo ABC y el triángulo ABC y el triángulo A'B', C' van a ser semejantes, ¿sí? Para lo cual van a ser semejantes con respecto a esta ecuación, que la venimos arrastrando desde el principio, entonces no hay tanto problema. Veámoslo entonces aplicado en la posición de Tales. La posición de Tales nos dice, en una forma resumida, que vamos a tener dos triángulos, uno mayor y uno menor. El menor va a estar inscrito en el mayor. Un ángulo va a ser correspondiente o igual entre los dos triángulos y su lado opuesto debe de ser paralelo al otro. Entonces, aquí lo vemos. Tenemos el triángulo mayor, el triángulo inscrito, el menor en el mayor, y el ángulo beta común entre ellos. Y el lado B y el lado B' son paralelos. ¿Sí? Esta es la posición de Tales y es la forma en que podemos determinar si un triángulo también es semejante, aplicando esta posición de Tales. Si no cumple con una
de las dos, en automático el triángulo no es semejante. Deja de haber una semejanza. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Como tal, entonces, bueno, nos vuelve a recordar la misma fórmula. Tales A sobre A', B sobre B' y C sobre C'. Pero aquí nos aumenta esta. Dice que si C por C' dividido entre A y A' nos debe de dar la razón también de semejanza. Apliquémoslo entonces en este ejercicio. En este ejercicio vamos a tener o tenemos dos triángulos. En el primero, el mayor nos dice que tiene longitudes de 7.6, 4.18 y 6.65. El segundo nos dice que tiene dimensiones de 4 centímetros, 2.2 centímetros y 3.5 centímetros. La pregunta es, ¿son semejantes? ¿Qué criterio aplicarían ustedes? A ver, señorita López Barrera. Señorita López Barrera, la perdimos. A ver. Señorita Brenda González. Aplicamos la ecuación que acabamos de ver, que era prima entre B' igual a entre A' igual a C entre C', y luego lo que nos salía lo teníamos que dividir entre A y A', ¿no? No, ya me hizo una división de más. A ver, veámoslo de esta manera. Gracias de todos modos. Veámoslo de esta manera. Yo voy a aplicar el tercer criterio. El tercer criterio me decía que A sobre A', B sobre B' y C sobre C'. A' me decía que es 7.6, perdón, A 7.6 y A' 4. B 4.18 y B' 2.2. C 6.65 y C' 3.5. Yo al hacer la división en cada caso me arroja 1.9, 1.9 y 1.9. ¿Qué me da con esto? Que la razón o el tercer criterio se cumple. Aquí está. A sobre A', B sobre B' y C sobre B' me arroja la razón. Entre ellos hay una igualdad, la misma que se está viendo aquí. La igualdad existe entre ellos. Es una razón de 1.9 para que se cumpla la semejanza. ¿Dudas o preguntas? Señorita Sara. ¿No? Vamos bien. Ok. En el ejemplo 2 me están dando dos triángulos también. Me dan el lado mayor de 10, un opuesto de 5.5 y un ángulo gamma de 70 grados. En el caso del triángulo menor me dan los tres lados, 2.2, 3.5 y 4. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si en uno tengo los tres lados, pero desconozco los ángulos, en el otro conozco dos lados y un ángulo, pero me falta un lado. ¿Qué podríamos hacer? A ver, señorita Yonka, ¿qué se le ocurre que podamos hacer? ¿Una división o algo? Una división o algo. Ok, bueno, veámoslo de esta manera. La solución, yo apliqué la ley de cosenos.
Hay quien ya conoce esta ley, hay quien no la conoce aún, pero aquí la vamos a conocer. Joven Villalobos, deje de estar jugando con esa cámara, por favor. Perdón, profe. Aquí es donde vamos a aplicar, o donde yo aplique la ley de cosenos para determinarla. La ley de cosenos nos dice que es C es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de gamma. ¿Qué pasa aquí? Por orden jerárquico, al momento de que sustituyo mis valores, lo voy resolviendo. Primero resuelvo elevar al cuadrado estos dos términos. Hago la suma de ellos, obtengo un valor. Lo dejo, dirían los americanos, en stand-by y me voy al siguiente, a la siguiente parte de la ecuación. Hago la multiplicación 10 por 5.5, luego lo multiplico por 2 y por último termino multiplicando el coseno de 70 grados. Ya una vez que tengo los dos términos de la ecuación, los resto y por último obtengo la raíz cuadrada. Esta me arroja un valor de 9.64. Ya tengo el valor del lado faltante. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Aplicar el tercer criterio. Aplico el tercer criterio. Y yo digo A sobre A', 10 sobre 4. B sobre B', 5.5 sobre 2.2. Y C, el valor obtenido, 9.62 sobre 3.5. Aquí era 4, jóvenes. Se me fue el error de transcripción. Hago la división. Y en el primero me da 2.5, en el segundo me da 2.5 y en el tercero me da 2.75. No cumple con el tercer criterio para determinar la semejanza. Como no cumple con el tercer criterio, quiere decir que estos triángulos no son semejantes. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Pasemos entonces al teorema del seno o a la ley del seno. En esta ley nos dice que lo vamos a poder aplicar cuando nosotros conozcamos dos ángulos y un lado, o conozcamos dos lados y el ángulo opuesto. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo un triángulo. De este triángulo conozco su lado A, su lado B y su lado C. Conozco sus tres lados. En este caso me dice resolver un triángulo cuando conocemos dos ángulos y un lado. Pongamos que yo conozco el ángulo A mayúsculo. A. Este es B. Este va a ser C. Sabemos que sus opuestos van a ser el valor del vértice del vértice que estamos trabajando. Ok, como yo conozco dos ángulos, conozco A y conozco B, voy a trabajar aquí en esta sección. Conozco A y conozco B. ¿Sí? Y puedo descartar esta sección. Esa la puedo descartar para poder trabajar con estas dos partes. Como tal, entonces, sustituyo valores. Ahorita no pongo valores, nada más lo pongo
en conocimiento, porque la próxima clase es cuando vamos a ejecutar problemas de este tipo. Pero entonces sería, conozco el ángulo A, seno de A. Conozco B, el seno de B, y vamos a decir que conocemos A. ¿Qué hago con esto? Esto lo resuelvo por una simple regla de 3. ¿Cómo se resolvía la regla de 3? A por el seno de B dividido entre ese resultado con el seno de A. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? En el caso de que nosotros tuviéramos... En el caso de que nosotros tuviéramos el lado contrario, sería lo mismo. Si yo tengo dos lados, dígase B y C, y el ángulo opuesto, tengo B y C. ¿El opuesto sería qué? El opuesto a esto sería B. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyo B. Y lo mismo, como desconozco en este caso C, voy a tener que voy a tener B por C, por el seno de C, dividido entre el seno de B. Esa sería la situación. Ok. Les dije que íbamos, que no se preocuparan por el coseno. Aquí tienen la ley de cosenos. La ley de cosenos la vamos a aplicar cuando conocemos los tres lados, así cuando conocemos los tres lados y debemos de determinar los ángulos, cuando tenemos dos lados y el ángulo opuesto, y cuando tenemos dos lados y el ángulo que forman. Viéndolo gráfico, vamos a tener el triángulo. Volvemos acá que conocemos A, B y C como lados. Cuando conocemos los tres lados, lo único es sustituir y despejar lo que es coseno de A para determinar el valor angular. En el caso de dos lados y el ángulo opuesto, llamemos AC. Ok, si tengo AC, ocuparía yo esta fórmula. ¿Por qué? Porque conozco el lado AC y voy por consecuencia a conocer el ángulo de B. ¿Sí? Puedo ocupar esta fórmula. En el caso de que a mí me dijeran conoces B y conoces C, conozco B y conozco C, ocuparía yo esta fórmula. ¿Sí? A diferencia de que si me dicen dos lados y el ángulo que forman, si me dicen que conozco B y conozco C, el ángulo que forman es este. ¿Estamos de acuerdo? Este es el ángulo que forman y ocuparía entonces la misma que hace rato. A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C, coseno de A. Esa sería para la ley del coseno o teorema del coseno. Las dos formas son válidas, de las dos formas se le conoce. ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok. Por último, tendremos el teorema del cateto.
El teorema del cateto no es otra cosa más que partiendo de un triángulo rectángulo, encontrar la media proporcional. La media proporcional no es otra cosa más que partir con una bisectriz el ángulo de 90 grados a la hipotenusa, donde nos vamos a formar el lado N y el lado M al momento en que encontramos esta media proporcional. Para poder comprobar que son semejantes, vamos a aplicar la formulita de A sobre B y B sobre M. A sobre B y B sobre M nos debe de dar una igualdad, al igual que A sobre C y C sobre M. Nos va a arrojar otra igualdad para que se cumpla la semejanza. Aquí lo tenemos. Si esta parte se cumple, quiere decir que son semejantes. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Por último, y tomando razón de la misma proporción, tenemos el teorema de la altura. La altura la vamos a conocer porque es la mediatriz que se está generando. Tenemos el lado N, el lado M que nos generó, el lado C, el lado B, y no va a ser otra cosa más que la división entre M y la altura con N. Al momento en que se cumpla esta igualdad, quiere decir que tenemos otra semejanza. Si no se cumple la igualdad, no hay semejanza. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok, en un rato más les hago llegar la presentación al grupo. Y no se queda tarea pendiente. Próxima clase haríamos algunos ejemplos con la ley de senos, la ley de cosenos, para reafirmar estas dos leyes. ¿Sí? Ok. Bueno, si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, jóvenes, señoritas. Profe, yo sí tengo una pregunta, lo de la Dígame. hipotenusa. Esa ¿Cuál? cómo ya, es que no me acuerdo cómo se hacía. La hipotenusa la determinamos con el teorema de Pitágoras. También lo vamos a ver. En el teorema de Pitágoras nos dice que es la sumatoria del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero lo vamos a ver ya con el triángulo rectángulo. Entonces, Profe, ¿entonces no hay tarea? no hay tarea. No hay tarea para que podamos hacer los ejercicios y sobre de ellos ya dejar tarea de aplicación. ¿De acuerdo? Gracias. Por nada. Nos veríamos entonces el día jueves si no hay otra pregunta. ¿Ya no hay preguntas? Ok. Jóvenes, señoritas, nos veríamos el día jueves. ¿Sí? Para continuar con esto. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho, por favor. Sí, profe, gracias igualmente. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta el Cuídense. jueves, profe. Profe, ponme ¿cómo se llama esto? Profe, ¿sí me puso asistencia? A ver, Ya se nos iba a escapar, ¿eh? Morales, Hasta luego, Sara. maestro. A mí, acuérdese. Sara ya está. Arellano Trujillo Montaño. Sereno. ¿Sí, ya me puso a mí? Milo Morales también, por favor. Ya Benítez está. Ruiz también, profe. Besos, Trujillo bye. Sereno. Arellano Montaño. Trujillo. Salazar Ramos. Arellano ya está. Ay, Trujillo gracias. Sereno. Trujillo ya está. Álvarez Mora, ya. Ay, gracias, profe. Álvarez Mora también. Yosahandi. Gracias. Salazar Ramos. Salazar García Ramos. Yunca. Yonka ya Benítez está Ruiz. también. Gracias. ¿Quién más? Benítez Ruiz.
Benítez. Benítez, ok. Ok. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos.